Dios les bendiga a todos ustedes, muy buenas tardes, gusto en saludarles. Soy Rubén Rogero de aquí de Sombrerete, Zacatecas. Tengo una petición. Ah, para ser más claro, no me gusta ser muy popular en las redes sociales, pero hoy aquí estamos. Hay ciertas peticiones de personas que me conocen, que soy un humilde servidor nada más, ¿verdad? No soy un teólogo como Alducino, como Gary Lee, como Gavito, ¿verdad? Como quien dice, yo soy el más pequeño de todos. Pero me da gusto a veces que la gente me tome en cuenta, ¿eh? Como que saben que soy una persona aprofundizada en las escrituras, pues ya tengo muchos años en el camino de Cristo. ¿eh? He explorado las escrituras varias veces ya, verso por verso. Es mi pasión, es mi estilo de vida. Así que tengo esta petición acerca de la muerte. Y fíjese que hace unos días, cuando recibí esta petición, ¿verdad? Me puse a meditar y pensé, dije, oye, de veras estaría bien un tema de este índole, porque del tiempo que tengo yo viviendo aquí y en Tijuana, en Estados Unidos, eh, en la edad que tengo, he asistido en muchos sepelios, muchos velorios. Me recuerdo como si ahorita fuera que una vez me invitaron a dar un tema allá en Juárez. Fui a predicar unas campañas allá y falleció una persona. Yo no conocía ni a la familia ni nada. Y me invitaron para que fuera yo allá a la funeraria a compartir un tema, ¿verdad? Pues hablé y ah, fíjense que a veces yo he notado que una persona es más popular cuando anda en tierras donde no lo conocen a uno. Porque ya en Tijuana era un poco diferente y tenía una iglesia allá, ¿eh? Y aquí donde estoy, como aquí nací, aquí dejé mi ombligo, aquí no me miran como un maestro bíblico, ¿eh? Me miran como cualquier otra persona, ¿verdad? Por eso, pues, ah, no estoy resentido ni nada, ¿verdad? Como quien dice, este, me dedico yo a mi crecimiento, como dijo la Biblia, dice, ocúpate en tu salvación tuya, con temor y temblor, porque Dios es el que en nosotros produce, así el querer como el hacer por su buena voluntad. Así que dice que nos ocupemos en nuestra salvación, ¿eh? Y pues es lo que estoy haciendo yo aquí, hacemos estudios aquí con mi familia. Recibimos bendición 3 veces a la semana, miércoles, sábados, domingos, estudiando la palabra de Dios profundo. Nos vamos muy profundo en la Biblia aquí. ¿eh? Entonces, recibí esta petición de que hablara, que pusiera en claro, ¿eh? basado a la palabra de Dios, a dónde van los muertos cuando fallecen, cuando alguien fallece. Y volviendo al tema de allá de Juárez, cuando compartí ese tema, yo me recuerdo que vinieron varias personas a hacerme preguntas, fíjese. Y yo digo, bueno, pues ni en Tijuana va a suceder eso, ni en Zacatecas. Pero, bueno, el tema de hoy es, ¿a dónde van los muertos? ¿O qué pasa con los difuntos después de que muere? He ido a tanto velorio, lo único que los miro es allí, inertes, a veces, no sé si seré yo, ¿verdad?
que arriba del vidrio los miro y casi parece que están respirando. ¿No has notado todas veces que en algunos parece que están respirando? Por fuera del vidrio. Pero es un misterio que viene desde el jardín de Edén. La muerte. Dios no planeó que muriéramos nosotros, pero es que el pecado entró en el hombre. Y ya después de que ya Dios le había advertido a Adán, dice, ¿sabes qué? Mira, no vayas a tocar, no vayas a comer del fruto de ese árbol, es el árbol de la sabiduría del bien y del mal. No comas del fruto de ese árbol, porque el día que tú comas del fruto de ese árbol, morirás. Y todos sabemos la historia, ¿no? Génesis, capítulo 3. Y ya después le dio el veredicto Dios a Adán. Dice que con el sudor de tu frente te ganarás el pan de cada día hasta que mueras. Allí no dijo hasta que te jubiles, ¿verdad que no? No, dice hasta que mueras. Allí fue cuando ya Dios mencionó la muerte. Y después le dijo a un ángel, le dijo, ¿saben qué? Saquen a Adán y a Eva de aquí del jardín de Edén, porque no puedo yo arriesgarme a que coman del árbol de la vida y vivan para siempre en pecado. No puede ser. Sáquenlos de aquí. Si usted quiere examinar esta historia, vaya a Génesis capítulo 3. Todo el capítulo es algo. Así que, pues la muerte entró por el hombre. Y pues no era plan de Dios, no estaba en el plan de Dios, ¿verdad? Pero, entonces, ¿qué es lo que sucede cuando uno muere? Mire, voy a ir al grano, porque va a estar un poco largo el tema, porque va a ser la Biblia la que nos va a enseñar. Pero como aquí tengo varios lectores, yo les voy a decir a alguien que me lea Génesis capítulo 35, versículo 17 y 18. Y mire, aquí está hablando de un fallecimiento de una mujer que murió en el parto. Dice en el versículo 17. Y aconteció como había trabajo en su parto que le dijo la partera, no temas que también tendrás este hijo. Y aconteció que al salírsele el alma, pues murió. Llamó su nombre Benoni, mas su padre lo llamó Benjamín. ¿Se fija? Aquí dice claramente, dice, aconteció que al salírsele el alma, pues murió. Eso fue lo que sucedió con esta Raquel. Murió en el parto. Como que el fruto era muy grande, yo no sé qué pasaría. Pero a ver, sucedió una hemorragia allí, ¿verdad? Porque a veces hay hemorragias cuando en la placenta se revienta, o no sé, ¿verdad? Pero yo no soy mujer. Pero lo que sí sé, que no es la primera. Ya ha habido muchas mujeres que han fallecido en el parto. Entonces, aquí dice que se le salió el alma. Y luego, miren también en Reyes, ¿verdad? En Primera de Reyes 17, 20 al 22, por favor, léanme allí. Primera de Reyes 17, el 20 y al 22. ¿Qué dice allí? Y desechó Jehová toda la simiente de Israel, y los afligió y los entregó en manos saqueadores hasta echarlos de su presencia, porque separó a Israel. Dice, y clamando a Jehová dijo, Jehová Dios mío, aún a la viuda en cuya casa estoy hospedado has afligido haciéndole morir su hijo. Versículo 21. Y se tendió sobre el niño 3 veces y clamó a Jehová y clamó a Dios y le dijo, Dios mío,
te ruego que hagas volver el alma de este niño a él. Y Jehová oyó la voz de Elías, y el alma del niño, ¿qué dice? Volvió a él. Y volvió a la vida. Entonces, eso es lo que sucede cuando una persona muere. Nosotros tenemos cuerpo, pero y fíjese que viéndolo bien, nada más nos enfocamos en el cuerpo. Lo cuidamos tanto al cuerpo. Le ponemos crema, ¿verdad? Mucha gente se pinta el pelo, yo no me lo pinto, yo quiero ser natural. Se pintan la barba, el bigote, ¿verdad? Pero no, mire, Dios no tiene ningún problema con eso, con que nos cuidemos. Porque el cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Es la casa donde vive el Espíritu Santo, ¿verdad? Los que tienen el Espíritu Santo. Pero la verdadera vida del cuerpo es el alma. Cuando Dios creó a Adán, si quiere lea el capítulo 1 y 2 de Génesis, dice, y sopló Dios sobre Adán y le llegó aliento de vida. Ahí fue cuando le entregó el alma a Adán. Así que Dios no quería que Adán muriera. Dios no quiere que el mundo muera. Dios quiere que seamos eternos. Pero el pecado es muerte. Por causa del pecado. Dios dijo, ¿sabes qué? En el capítulo 6 de Génesis, antes la gente vivía hasta 900 años, 1000 años, ¿verdad? De vida. Pero Dios dijo, ¿sabes qué? Voy a tener que acortarle la vida a los hombres. Es que pecan mucho. Ya voy a cortarles la vida. ¿Verdad? Unos 100 años. Empezó con 100 años, 120. Después en el Salmo, me parece que es en el Salmo 90. Ya dice David que la límite de la edad son 60, lo más robusto 80 años. ¿Sí? Pero todos fuimos destinados a que se nos salga el alma. ¿Cómo ve? Así que eso es lo que pasa después de la muerte. Hay mucha gente que dice, pues ¿qué pasa? Muchos se van con el diablo, otros se van con Dios, otros sigo mirando yo de que cuando muere la persona, ¿verdad? Dicen que, ay, está con Dios y que de allá nos está cuidando, ¿verdad? Y que allá nos está mirando. Ahorita vamos a mirar todo ese misterio. Por eso le animo que tenga paciencia y escuche esta enseñanza. Porque aquí le voy a aclarar en este video todas esas dudas. Vamos a empezar primero. ¿Qué pasa con los muertos que murieron en Cristo? ¿Verdad? Les voy a leer los versículos primero. Yo voy a ir al grano. Porque como es Facebook, ¿verdad? No quiero que se haga 1 hora, 2 horas. Y al último ya la gente ya ni entiende nada. ¿Verdad? Le voy a dar los versículos. Segunda de Pedro 1, 14 al 15. ¿Verdad? ¿Qué dice allí en Segunda de Pedro capítulo 1, 14 al 15? Allí el apóstol Pedro tenía claro que al morir lo que verdaderamente sucede es que el alma se sale del cuerpo. Y no solo eso, sino que el alma aparte hacia otro lugar, fuera del mundo. Porque de esta manera os será abundantemente administrada la entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros sepáis que estéis afirmados en la verdad presente. Así es. En segunda de Pedro 14 dice 1, 14 al 15. Sí. Sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo, como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. ¿Se fija? También yo procuraré con diligencia que después de mi partida vosotros podáis en todo momento ¿se fija? tener memoria. Aquí dice bien claro, aquí, ¿verdad? Como que mis lectores me están fallando hoy. Pero dice aquí dice el apóstol Pedro, dice, en breve debo abandonar el cuerpo. El cuerpo. ¿Cómo ve?
Así que es el significado de la muerte. Toda la persona, cuando abandona el alma el cuerpo, en realidad el cuerpo es el que muere. Pero el alma sigue viva. Si usted está con Cristo, ahorita le voy a poner en claro, porque, ¿sabe qué? Yo le voy a recomendar que si no está en Cristo, haga la lucha de hacerlo. La iglesia no va a salvar a nadie, ningún pastor va a salvar a nadie, ningún sacerdote va a salvar a nadie. No, ni el dinero, no, ni los lujos, ni tener una casa bien bonita. Yo miro casas que han gastado millones de pesos en arreglarlas bonitas y todo eso, pero ¿sabe qué? Eso que le han metido a esas casas a lo mejor dura algunos 30, 40, 50 años nomás. Me llamó la atención, ¿verdad? Ahora que miré un video de la casa del Chapo Guzmán. Una mansión tremenda. Pero ¿qué cree? Ahorita son puros escombros. Él gastó como algunos 40 millones de dólares. Él vivía en un paraíso. Y allá en donde tenía la alberca nada más quedó el hoyo. Fíjense nada más. No es lo hermoso que está su casa. Es usted. Usted debe estarse preparando para la eternidad, para cuando el alma se le salga. ¿Ok? Ahora vamos a 2 Corintios 5:8 y luego alguien que me lea Filipenses 1:23 y luego alguien que me lea Lucas 23:43. Lucas 23:43. Y luego le voy a pedir a Rubí que lea Salmos 48:14. Así que 2 Corintios capítulo 5:8, ¿qué dice allí? Estamos confiados y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes con el Señor. Amén. Así que Filipenses 1:23. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Lo cual deseo partir y estar con Cristo. Lucas 23:43. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Se fija, Jesús le dijo al preso, hoy estarás conmigo en el paraíso. Hoy. Y el preso estaba en la cruz, crucificado también ahí junto a Cristo. Entonces, ¿sabe qué? ¿Por qué quiero compartir eso? De que cuando uno muere, el que muere es el cuerpo, queda allí inerte, sin vida. Pero aguas, el alma queda viva. El espíritu que está en uno se va con Dios, de donde vino. Pero el alma quedó viva. Y ahorita vamos a mirar dónde es donde terminan los que de veras están caminando con Jesucristo. Los que nacieron de nuevo. Los que están siendo renovados por el Espíritu Santo. Ellos terminan con Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque permitieron que Jesucristo los rescatara, los liberara de la muerte y del pecado y del diablo. Es lo que vino Jesucristo a hacer, a liberarnos del poder del diablo, a liberarnos del poder de la muerte y a liberarnos del poder del pecado. Yo le doy gracias a Dios. Yo creo con todo mi corazón que yo soy salvo, porque antes de que yo fuera que yo fuera cristiano, yo fui una persona no una persona agradable. Yo era bien borracho, era drogadicto, me amanecía a veces haciendo droga, ¿sí? Bueno, no le voy a confesar sus pecados, ¿verdad? Pero ¿sabe qué? Mire, cuando vine a Cristo Jesús, todo eso terminó. Ahorita soy una persona que no toma, no fuma, nada. Nada. Vivo para Dios. Así que aquí dice bien claramente que cuando uno muere, el alma queda viva. Pero cuando uno muere, ¿verdad? El alma se sale, pero hay alguien que la lleva el alma con Dios.
Vamos a Salmos 48, versículo 14. Este Dios es nuestro, Dios eterno. Él nos guiará para siempre. Él nos guiará para siempre. Pero allí faltó algo, ¿eh? Aquí dice en el Salmo 48, 14, dice, porque este Dios es Dios nuestro eternamente y para siempre, y Él nos guiará aún más allá de la muerte. Cuando uno muere, viéndola bien, ahorita vamos a llegar a un versículo que menciona acerca de los que mueren en Dios, ¿verdad? Fíjese que en Lucas capítulo 16, allí en ese capítulo 16, si quieren alguien léame Lucas capítulo 16, 27 al 28, por favor. Entonces él dijo, te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos para que les testifique, para que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Se fija, aquí está una persona que está en el Hades. Una persona que fue de los impíos, que no tenía a Cristo, que no tenía a Dios. Era una persona egoísta, que solamente pensaba en él, en tener riquezas, en tener comodidades, en tener bonito carro, en tener placeres, lujos. Y miraba a los necesitados, a los pobres, y no les hacía caso. Los pasaba desapercibidos, ¿verdad? Entonces, ¿sabe qué? Esta persona murió. Es más, mire, le voy a leer todo aquí de una vez, ¿eh? De todos modos hay tiempo. Capítulo 16, versículo 16, capítulo 16, 19. Dice, había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino, y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, dice. Y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo, y fíjese qué diferencia, ¿eh? Aquí dice que cuando murió el mendigo, fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico, y fue sepultado. Fíjese, el mendigo, aquí no menciona que fue sepultado, ¿eh? Aquí dice que los ángeles vinieron por él. Pero murió también el rico, pero el rico sí menciona que fue sepultado con todos los lujos, ¿eh? Pero qué raro, dice, versículo 23. Y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo, Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también recibió males, pero ahora él es consolado aquí conmigo, pero tú eres atormentado. ¿Por qué? Porque él no quería nada que ver con Dios. Para él su vida eran los lujos, la riqueza, los placeres, ¿verdad? Entonces, terminó en el infierno, en el Hades, ¿verdad? Pero ya estando allí, Abraham dice, yo no puedo hacer nada para salvarte. Versículo 26. Además de todo esto, no puedo hacer nada para salvarte. Una gran cima está puesta entre ustedes y nosotros. De manera que los que quieren pasar de aquí a allá, a vosotros, no pueden ni ir allá ni pasar para acá. Entonces le dijo el que estaba atormentado en el infierno, te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos para que también ellos no vengan a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo, a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo, no, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. ¿Se fija lo grave?
estamos mirando, que el mendigo, al morir, inmediatamente fue con Dios. Los ángeles se lo llevaron. Allí se cumple lo que dice la Biblia en el Salmo 48:14, que Él nos guiará aún más allá de la muerte. Entonces, mire, por eso es muy importante estar bien con Dios. Hebreos capítulo 12:23, ¿qué dice allí? Es muy importante estar bien con Dios. Hebreos capítulo 12:23. A la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos. Siga más, siga. Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Así Mirad que no desechéis al que habla. Al que habla, sí. O sea que mire, no hay que desechar a Dios. Es muy importante que miremos eso, Pero mire, en sí, yo le voy a decir algo. Vamos a mirar, ya miramos aquí el retrato de un cristiano cuando muere, ¿verdad? ¿Sí? Ahora, vamos a mirar un retrato de los que mueren sin Dios. Por eso quiero exhortar, animar a las personas que no les gusta leer la palabra de Dios, que no les gusta seguir a Jesucristo, prefieren seguir a hombres. Yo les animo que empiecen a leer la palabra de Dios y que entreguen sus vidas a Jesucristo. ¿Sabe por qué? Porque Él es el único que puede liberarnos de esto que vamos a leer ahorita. Proverbios 1:12, ¿qué dice allí? Y luego Ezequiel 32:21. Los tragaremos vivos como el sepulcro y enteros como los que caen encima. Dice, los tragaremos vivos, ¿verdad? Como el sepulcro. Allí dice, allí van vivos, al infierno van vivos, ¿sí? Y luego para acabar, pueden hablar. Ezequiel 32:21, ¿qué dice allí? De en medio del Seol hablarán a él los fuertes de los fuertes, con los que le ayudaron, que descendieron y yacen con los incircuncisos muertos a espada. Se fija, allí dice que hablan. Y luego también, para colmo de vales, sufren. Ayer, y acabamos de leer en Lucas 16, cómo está el rico sufriendo, ¿no? Sí. Entonces, pero hay algo que me da horror, que la palabra de Dios enseña que allí en ese lugar de colchón tenemos gusanos. Marcos 9:44 dice, donde el gusano no muere. Dice, si tu pie te hace caer o tu mano te hace caer, córtalos. Porque es mejor que llegues a la gloria con Dios sin mano y sin pie, que con todo y mano llegues allá al infierno, donde el gusano nunca muere. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Y luego Isaías capítulo 14:11, ¿qué dice allí? También acerca de los gusanos. Isaías 14:11. Descendió al sepulcro tu soberbia y el sonido de tus arpas. Gusanos serán tu cama y gusanos Se te fija, cubrirán. dice, gusanos serán tu cama. Sí, gusanos serán tu cama. Gusanos te cubrirán. Y gusanos, ¿qué dice? Te cubrirán. Te cubrirán. Eso es horroroso, si no se convierte uno a Dios, será porque de veras no tiene temor de Dios. Yo me pongo a pensar, digo, ¿cómo puede haber gente que mutilan a otros, los queman, ¿verdad? Estamos mirando, de que tienen un lugar donde quemaban a la gente ahí en Jalisco, ¿verdad? Y me pongo a pensar, digo, pobre gente los que hicieron eso. Es que, ¿sabe? El problema número uno, de que no enseñan la palabra de Dios. La gente. No enseñan la palabra de Dios. Muchas iglesias no enseñan la Biblia.
nada más le dicen qué es lo que debe de hacer y todo, ¿verdad? Pero no enseñan la palabra de Dios. Así que la gente está completamente ignorante. Por eso se dejan llevar por el odio, se dejan llevar por el coraje, se dejan llevar por la avaricia, se dejan llevar por los placeres. Quieren hacerse ricos de la noche a la mañana. Entonces, yo no quiero estar en los zapatos de esas personas que hacen eso, sinceramente. Hay un juicio eterno que de veras les va a doler. Pero la cosa es de que, pues, por eso estoy hablando de este mensaje ahorita aquí. Porque si no me escuchan en persona, pues de perdido que me escuchen en el Face, ¿no? Y también mandar este mensaje también en el YouTube. También andamos trabajando en eso, ¿verdad? Así que la Biblia dice que esas personas les hubiera mejor no haber nacido. En Mateo capítulo 26, versículo 24, Jesús les dijo a unas personas ahí, ¿sabes qué? Esas personas mejor les hubiera sido no haber nacido. Así que el alma del ser humano es 100% inmortal, es eterna. Se los voy a comprobar otra vez. Mateo 27, 52 al 53. ¿Qué dice allí, muchachitos? ¿Lectores? Y los sepulcros fueron abiertos y muchos cuerpos de los santos que habían dormido se levantaron. Y saliendo de los sepulcros después de su resurrección, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Se fija que salieron de los sepulcros los muertos. Cuando resucitó Jesucristo, hubo una conmoción porque antes, este es un tema muy profundo, que a lo mejor no va a entenderme, pero si alguien tiene preguntas, mándeme un mensaje en mi Messenger. Yo lo saco de dudas, porque ahorita lo que le voy a enseñar, mucha gente no lo entiende. Pero antes el infierno, para todos, para los cristianos también, para los que vivían con Dios, no, antes de que viniera Cristo, los que estaban viviendo para Dios, su salvación no estaba garantizada. ¿Sabe por qué no estaba garantizada? Porque ellos estaban justificando sus pecados por medio de sacrificios de animales, por medio de sangre de animales. Entonces su salvación no estaba garantizada todavía. Así que los ponían en una sección en el Hades, y en una sección, en un lado estaba los cristianos que habían seguido a Dios, y en la otra sección estaban los que no querían nada que ver con Dios, los enemigos de Dios. Entonces cuando Jesucristo, ¿verdad?, murió en la cruz del Calvario, antes de que muriera, ¿se acuerda que Jesucristo le dijo al preso? Porque le dijo al preso, Señor, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Y le dijo Jesús bien claro, de cierto os digo, hoy mismo tú estarás conmigo en el paraíso. Ese preso fue el último que fue ahí a ese Hades. Porque cuando Jesús murió, dice la Biblia, en Efesios capítulo 4, versículos 9 y 10, dice, y eso de que subió, ¿qué significa? Sino que también había descendido a las partes más bajas de la tierra. Y él mismo constituyó, ¿verdad? Bueno, entonces mire, él bajó, y luego en Pedro, allí en 1 Pedro también, allí dice que fue y le predicó a los espíritus encarcelados. Y también dice la palabra de Dios bien claro, que le quitó las llaves al que tenía las llaves de la puerta donde estaban encerrados los seguidores de Dios. Y los sacó de allí, de ese Hades, y se los llevó a otro paraíso que Dios hizo, allá en el tercer cielo, allá en el trono de Dios. Así que ahora el paraíso para los cristianos ya está en un lugar diferente. Como le digo, es un tema muy profundo. Si hay dudas, yo le animo que me escriba en mi Messenger. Y yo con mucho gusto, por medio de las escrituras, le voy a sacar de dudas. Pero sí es muy importante saber a dónde van los muertos cuando mueren.
Entonces, sabe de que el otro Hades de la gente que está sin Dios sigue estando allí donde mismo, pero está copeteado ahorita de gente. Yo siento que Jesucristo ya no tarda en venir. ¿Por qué? Porque ¿sabe qué? Esos lugares están copeteados de gente. Entonces, mire, le voy a leer otro versículo. Porque hay muchos que dicen que las almas están dormidas. Bueno, yo también enseño eso, pero a veces despiertan las almas. Muchos se aferran a lo que dice la palabra de Dios en Eclesiastés, capítulo 9, versículo 5, donde dice que los muertos nada saben, que su memoria, ¿verdad?, queda en olvido y todo eso. Y yo no estoy de acuerdo con eso. Ahí está hablando del cuerpo que está en la tumba. Pero las almas están vivas. Se lo voy a comprobar por medio de la palabra de Dios. Apocalipsis capítulo 6, versículo 9. ¿Qué dice allí, lectores? 5. Y cuando abrió el quinto sello vi debajo del mar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que ellos tenían. Dice, cuando abrió el quinto sello, dice, vi las almas de los que habían muerto por Dios en la tribulación. ¿Y qué dice? ¿Qué sigue diciendo? Y clamaban en alta voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre de los que mueren en la tierra? Es que los mataron en la tribulación. Todos esos son los que mataron en medio de la tribulación. Pero mire, allí dice que Dios les dijo, duerman, descansen un poco más, descansen, no se preocupen, ustedes descansen. Entonces, mire, las almas a veces duermen, pero a veces Dios les dice, despierten, es que están vivas. Pero esa historia que dicen que nos están bendiciendo y que nos están cuidando de allá del cielo, no se crea, eso no es cierto. Tampoco el limbo existe. Tampoco el purgatorio existe. Eso no es bíblico. La palabra de Dios no dice eso. Y si no dice eso la palabra de Dios, no podemos nosotros pegarle eso a la palabra de Dios. No, porque es pecado. Hay que decir solamente lo que está escrito en la palabra de Dios. Entonces, mire, cuando uno muere, para Dios nadie muere, todos están vivos. Unos están en el infierno, pero otros están con Dios, ¿verdad? En Lucas capítulo 20, versículo 38, allí dice que Dios no es Dios de muertos, Dios es Dios de vivos. ¿Y qué estamos mirando con eso? Que los que se murieron sin Dios, sí están con el diablo en el infierno, ¿verdad? Pero Dios es Dios de los que le siguieron a Él. Por eso es muy importante seguir a Dios ahorita que estamos vivos. Porque ya cuando muramos, ya no va a haber una segunda oportunidad. Hebreos 9, 27 dice que está establecido para todos los hombres que mueran solamente una vez. Y después de esto, el juicio. Así que, en este momento, le voy a concluir con estos versículos para aclararle a dónde van los muertos, los que son salvos, ¿verdad? Y los que no son salvos. Apocalipsis capítulo 20, versículo 11 al 13, lectores, por favor, el que le alcance primero. Apocalipsis 20, 11. Y vi un gran trono blanco y el que estaba sentado sobre él, por delante del cual vieron la tierra y el cielo, y no fue hallado lugar para ellos. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar dio a los muertos que estaban en él, y la muerte y el infierno dieron a los muertos que estaban en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras.
Y la muerte y el infierno fueron lanzados en el lago del fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no fue hallado escrito en el libro de la vida fue lanzado en el lago del fuego. Se fija allí, está claro, dice, el que no se halló su nombre apuntado en el libro de la vida fue lanzado en el lago del fuego. Así que nuestra oración en este momento no es tener 5 terrenos, no es tener 5 carros bonitos, no es tener mucho dinero en el banco. Nuestro objetivo debe de ser de que nuestro nombre esté escrito en el libro de la vida. Jesús mismo lo dijo, ¿de qué se ganará el hombre con ganarse todo el mundo si pierde su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Así que va a llegar este día, dice, y vi tronos, un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, o sea, en el juicio. Y ningún lugar se encontró para ellos. Dice, y los libros fueron abiertos, dice. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Créame lo que todo lo que usted ha hecho está escrito en los libros. Yo cometí muchos pecados, sinceramente. Le voy a dar un pequeño resumen de todo, de cómo fui yo. No le voy a decir lo que hice, pero mire, yo estuve, cuando fui inconverso, yo estuve 7 veces encerrado en diferentes cárceles. Y la última vez estuve encerrado 1 año en un calabozo allá en New Jersey. En un calabozo. Allí en esa sesión se llamaba PC, Protected Custody. ¿Por qué? Porque éramos presos peligrosos nosotros. Cuando nos sacaban a las visitas, nos sacaban encadenados. Y nos llevaban a la celda. Antes de meternos a la celda nos quitaban las cadenas y nos metían de nuevo a la celda. Yo estaba encerrado 23 horas al día. Nada más me sacaban 1 hora al día. Ahí es cuando empecé a leer la palabra de Dios yo. Si hay alguien que trae la palabra de Dios en su corazón y en su alma, soy yo. Porque nadie sabe que Jesucristo es lo único que tiene en su vida hasta que llegue al punto que Jesucristo es lo único que le quede. Déjeme le digo yo a usted, allá en las cárceles hay más gente libre que aquí afuera. ¿Por qué? Porque allá en la cárcel, allí fui libre yo. Allí leí la Biblia. Allí le abrí el corazón a la palabra de Dios. Como yo estaba en el calabozo, nada más allí, tirado allí en una celda, pues lo único que hacía era leer la palabra de Dios. De vez en cuando me gustaba mucho el ajedrez, me gusta mucho jugar ajedrez. Pero casi la mayoría de los demás presos venían conmigo y me decían, oye Rubén, ¿qué pasó? Dice, ¿are you going to be a preacher when you get out of here? What? Yo le decía, sí, voy a ser un preacher. Y mire, y sí fui un preacher. Gracias a Dios. Después que salí de la cárcel fui a 2 colegios. Calvary Chapel Bible College, en Vista. 885 Vista Way, en Vista. Después fui a otro colegio que se llama International University. Así que si hay alguien que está bien estudiado la palabra de Dios, soy yo. Por eso, mire, cualquier pregunta que quiera usted profunda, mándenme allí la petición. Yo con mucho gusto les mando un sermón o por medio de mensajería. No hay problema. Pero mire, no es suficiente con saber la Biblia. Satanás sabe la Biblia también mejor que usted y yo. ¿Por qué? Porque él estuvo con Dios. Él estuvo allí con Dios. Él era el servidor de Dios. Él era la mano derecha de Dios. Tanto que se enorgulleció y quiso ser como Dios. Por eso, mire, no es suficiente con saber la Biblia. Hay que obedecer la palabra de Dios.
Hay que tenerle reverencia a la palabra de Dios. Hay que tener comunión con Dios. Aquí, ¿verdad? Hay que orar. Hay que enseñar a nuestros hijos a que oren. ¿Verdad? Humildemente le digo yo aquí en esta casa que oramos a veces 3 veces al día. No es porque que quiero que sepa que usted que soy un fariseo. No, no, no. Pero mire, una persona que ora es una persona victoriosa. Porque anda en el Espíritu todo el día. ¿Eh? Así que mire, es muy importante poner atención a la Biblia. Existen 2 lugares. O ir con Dios cuando uno muere, o ir al infierno. En Juan 3:16, ¿qué dice ahí Juan 3:16? Que de tal manera amó. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Mas tenga vida eterna. Y 17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito del Hijo de Dios. Esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Por eso muchos no leen la Biblia. Yo me recuerdo que en Tijuana había un muchacho que hasta lo mandé a un centro de rehabilitación porque andaba muy mal. Y luego cuando después me rogó que lo sacara del centro, allá en Tijuana. En un centro que se llama Creer. Hay uno que se llama Crea y otro se llama Creer. Pero yo era muy amigo de ellos. Y a los 3 meses yo pagaba para que estuviera él allí, ¿eh? Pero a los 3 meses ya viene y me dice, oiga, dice, ya sáqueme, por favor, ya me quiero ir, oiga. Oye, pero es que todavía no te sanas, oye. Todavía tienes residuos de droga en ti, tienes que calmarte, muchacho. No, dice, ya estoy bien, ya estoy bien. Y lo saqué, pero vienen después, cuando lo saqué, viene uno de sus familiares y me dice, tenga mucho cuidado con él, dice, porque él cuando saca el cuchillo, él sí pica, él es peligroso. Y dice, lo respeta mucho a usted, pero tenga mucho cuidado con él, padre. ¿Sí? Y después, ¿verdad? Lo iba yo a buscar, porque lo saqué con el requisito de que tenía que venir a mis estudios. Y no, pues era bien fatista, no venía. Y una vez lo fui a buscar y me lo encontré y le dije, ¿cómo estás, muchacho? ¿Cómo estás? No te he mirado en los servicios, ¿qué pasó contigo? No, dice, estoy bien, dice, estoy trabajando, trabajo ahí en una tienda donde venden verdura, yo reparto verdura. Ah, qué bueno, no, pues pero no te he visto ahí en los servicios, en eso quedamos, ¿no? Le dije, oye, ¿has leído el libro de Proverbios así como te dije que lo leyeras? ¿Te acuerdas que te dije que leyeras el libro de Proverbios? Sí lo leí, dice, pero ¿sabe qué? Nomás leí algunos 5 capítulos, ya no pude leer lo demás. Le dije, ¿por qué, hombre? No, dices que me avienta muchas indirectas. Y es que mire, por eso mucha gente no sana, porque no quieren leer la palabra de Dios, prefieren mejor la religión, prefieren mejor ir allá donde les ponen ceniza en la frente, prefieren mejor allá donde les ponen allá con una cosa en la boca, no sé qué les ponen allí, ¿me entiende? Pero no les dan la palabra de Dios. Tenemos que escuchar la palabra de Dios. En 2 Timoteo 3:16 dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar y para corregir y para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y enteramente preparado para toda buena obra. Así que con esto yo concluyo. Es muy importante que pensemos en nuestro futuro celestial, en nuestra eternidad. Ya le comprobé por medio de la palabra que usted es eterno, usted tiene el alma es eterno. El que se muere es el cuerpo, pero la que baila, la que se puede ir allá al tormento, es el alma. Usted debe de estar trabajando para su alma.
debe de sacar su boleto para irse con Dios. Muchas veces nos preocupamos más por el cuerpo, a comer bien, a lucir bien, a tener buen carro, buena casa, hasta en buena vecindad. Pero no sabemos nada de la Biblia, no oramos. Nos juntamos con pura gente perdedora que no quiere nada que ver con Dios. No son buena influencia para nosotros. Entonces, ¿sabe qué? Mire, mediten esto. Tiene que empezar desde el día de hoy a trabajar para lo eterno. Si se muere hoy, analícese, hagas esta pregunta. ¿A dónde voy a ir yo? ¿Me iré con Dios o me iré con el diablo? Así que mire, con esto vamos a concluir. Esa es la respuesta que di a una pregunta que me hicieron. Entonces, pero si alguien tiene más preguntas, ahí está mi Messenger. Llámenme, yo lo voy a atender. Dios les bendiga, y gusto en saludarles a todos.